En el punto más bajo de mi vida, me conocían por un título que llevaba tanto admiración como vergüenza: la mujer más hermosa y más cara de la ciudad. La gente susurraba mi nombre como si fuera una leyenda, pero detrás de esos susurros no había nada más que hambre y codicia. Cada tarde, cuando el sol se hundía detrás de las montañas y las sombras devoraban las calles estrechas, largas filas se formaban frente al lugar que yo llamaba hogar, aunque nunca pudo ser verdaderamente mío. La mayoría eran mineros, hombres que pasaban sus días rompiéndose la espalda en la tierra, sacando oro del polvo con manos llenas de ampollas. Venían a mí con los bolsillos llenos de monedas, dispuestos a desperdiciar el salario de un mes por una oportunidad fugaz de mi compañía. Pero cuando miraba sus ojos, nunca veía calidez. Nunca veía bondad. Lo único que encontraba era deseo, crudo, egoísta y devorador. Y a cambio, yo no sentía nada. Nada más que vacío. Para ellos, yo no era una persona. Era una compra. Una transacción. Un producto que podían alquilar por una hora. Mi risa era ensayada, mi sonrisa pintada, y mis palabras cuidadosamente fabricadas para sonar dulces incluso cuando mi corazón estaba hueco. Noche tras noche, me volvía más insensible, más desconectada de lo poco que quedaba de mi alma. Había momentos en los que me sorprendía a mí misma frente al espejo y apenas reconocía a la mujer que me devolvía la mirada. Era hermosa, sí, pero sus ojos no tenían luz. Eran los ojos de alguien que hacía mucho había dejado de esperar a algo mejor. Y entonces, en medio de esa oscuridad interminable, algo inesperado ocurrió. Un golpe en la puerta. Pensé que sería lo mismo de siempre, otro hombre cansado con ojos agotados y manos inquietas. Pero cuando abrí la puerta, vi a alguien diferente. No estaba vestido con ropas finas ni llevaba la arrogancia de un hombre que pensaba que el dinero le daba poder. Su nombre era Mike. An agricultor. Sus ropas eran simples, gastadas por largas horas en el campo. Sus manos estaban encallecidas, sus botas cubiertas de tierra. Y aún así, había algo en sus ojos que nunca había visto antes. Coma. Una fuerza tranquila. Una ternura que me inquietó más que cualquier mirada lujuriosa. Esa noche pagó el doble del precio habitual y pensé, es solo otro tonto intentando demostrar algo. Pero en lugar de lanzarse sobre mí como los demás, Mike se sentó y empezó a hablar. Habló de su granja, de cómo el trigo brillaba como oro bajo el sol de la mañana, del viento que corría sobre los campos, de la paz de trabajar con la tierra. Sus palabras pintaban paisajes que casi podía ver, lugares tan distintos de la habitación oscura en la que estaba atrapada. Durante 3 noches seguidas, regresó. Cada vez ofrecía el doble. Y cada vez hacía lo mismo. Hablaba. No sobre mí, ni sobre lo que quería, sino sobre sus sueños. Sobre una vida en la que los días comenzaban con luz de sol en lugar de humo, donde el aire olía a cosecha en lugar de sudor y licor. Intenté descartarlo. Me dije que no era diferente a los demás, solo otro hombre inventando mentiras. Y cuando sus palabras comenzaron a llegar demasiado hondo, me defendí con crueldad. Lo miré directamente a los ojos y le dije con frialdad, no siento nada por ti. Solo eres un campesino de tierra. Su rostro se ensombreció. Por primera vez vi dolor en su expresión, como si mis palabras hubieran golpeado más de lo que yo pretendía. Pero no alzó la voz. No discutió. Simplemente se levantó, asintió una vez y salió de la habitación sin decir otra palabra. Y mientras lo veía marcharse, ocurrió algo extraño. Un dolor agudo atravesó la insensibilidad dentro de mí, algo que no había sentido en años. Fue pequeño, apenas un destello, pero suficiente para recordarme que aún era humana. Suficiente para recordarme que quizá, solo quizá, todavía no estaba completamente vacía. A la mañana siguiente, no pude apartar de mi mente la imagen de la espalda de Mike mientras se alejaba. Debería no haber significado nada para mí. Había visto a cientos de hombres entrar y salir, dejando tras de sí nada más que el olor del alcohol y el sudor. Pero el silencio de Mike había sido diferente. No se fue con arrogancia ni con ira. No me maldijo ni me arrojó monedas a los pies como tantos otros habían hecho. Se fue en silencio, con una especie de dignidad que me inquietó. Y esa dignidad silenciosa ardía en mi pecho, negándose a dejarme descansar. Por primera vez en años, me encontré inquieta, caminando de un lado a otro en mi habitación, repitiendo sus palabras en mi cabeza. Campos dorados de trigo, una vida sencilla, paz bajo el cielo abierto.
Sonaban absurdos comparados con el mundo en el que yo vivía. Y, sin embargo, algo en la manera en que hablaba me hacía creer que lo decía en serio. Pero creer no me hacía estar a salvo. Creer era peligroso. Había construido toda mi vida sobre la desconfianza. Confiar significaba abrirme, y abrirme significaba volver a sangrar. Esa noche, tomé una decisión que antes había tenido demasiado miedo de tomar. Fui a ver a Madame, la mujer que me poseía tan seguramente como unas cadenas atan a un prisionero. Su rostro estaba pintado con carmín, su sonrisa afilada como un cuchillo. Le rogué que me dejara ir. Mi voz temblaba, mi cuerpo se sacudía, pero le dije que no podía más. Por un momento creí ver sorpresa en sus ojos. Luego llegó la risa, cruel, fría, resonando contra las paredes. ¿Crees que puedes irte?, se burló. Eres mi gallina de los huevos de oro. Los hombres pagan fortunas por ti. ¿Crees que voy a tirar eso por la borda? Sus palabras me golpearon como látigos. Y cuando mis súplicas se convirtieron en desafío, llamaron a sus hombres. Puños pesados, patadas despiadadas. El dolor estalló en mis costillas, mi rostro, mis brazos. La sangre me nubló la vista mientras las lágrimas se mezclaban con ella, goteando al suelo. Me derrumbé, rota, jadeando, mi cuerpo temblando por la paliza. Me dejaron allí, tirada, como si no fuera más que una muñeca inútil. Y fue en ese estado de ruina que Mike apareció de nuevo. No sé cómo lo supo. Tal vez había estado esperando cerca, tal vez el destino lo condujo hasta mí. Pero cuando la puerta se abrió y me vio, magullada, hinchada, apenas capaz de levantar la cabeza, algo cambió en el aire. Su mandíbula se tensó, sus ojos ardieron, no con lujuria ni lástima, sino con determinación. Sin dudarlo, dio un paso al frente. Recuerdo su voz firme cuando dijo, ¿cuánto? Madame se rió de él. Creía que estaba loco. Dijo un precio tan desorbitado que pensé que él se daría la vuelta y se iría. Pero no lo hizo. Metió las manos en sus bolsillos, luego en su bolsa, sacando todo lo que tenía. Las monedas resonaron sobre la mesa, cada una un pedazo de su vida, de su sudor, de su esfuerzo. Y cuando no fue suficiente, prometió más. Le daría todo, con tal de que me dejara libre. Durante un largo y tenso momento, la habitación contuvo el aliento. Y luego, incrédula, Madame aceptó. Me liberó, no por misericordia, sino porque no pudo resistirse al peso de la fortuna que él puso frente a ella. Yo estaba demasiado débil para ponerme de pie, demasiado aturdida para entender. Pero Mike no esperó agradecimientos. Se arrodilló allí mismo, en esa habitación inmunda, sus ojos fijos en los míos. «Cásate conmigo», dijo suavemente. Su voz no temblaba, aunque su cuerpo cargaba el peso del sacrificio. Cuando desperté de nuevo, el olor familiar de humo y sudor había desaparecido. En su lugar olía a tierra. Al tenue aroma del heno, del sol sobre la madera. Abrí los ojos y me di cuenta de que ya no estaba en la ciudad. Estaba acostada en una pequeña cama, con vendas en mis heridas. Las paredes eran de madera, la ventana abierta hacia un trozo de cielo. Mike estaba allí, sentado en silencio junto a la puerta. Su mirada no era hambrienta ni exigente. Era atenta y paciente. Cuando se acercó y extendió la mano para cuidar mis heridas, me estremecí. Mi cuerpo se encogió por instinto. Años de dolor habían marcado reflejos que no podía deshacer. Él no insistió. No presionó. Solo retiró la mano, asintiendo levemente, como diciendo, esperaré. Y así comenzaron los días en su granja, días tranquilos, pacientes, llenos de un silencio que no era cruel, sino suave. Días en los que fui sanando poco a poco, no solo de mis moretones, sino de algo mucho más profundo. Pasaron 3 semanas en aquella pequeña casa de madera en el borde de la granja de Mike. El tiempo se movía de manera diferente allí. Las noches eran tranquilas, llenas no de risas ebrias ni de pasos frente a mi puerta, sino del susurro de las hojas y el sonido distante de los grillos. Las mañanas comenzaban con la luz del sol derramándose sobre las tablas del suelo, cálida y dorada, tan distinta a la tenue luz de farol a la que me había acostumbrado. Y, sin embargo, a pesar de la paz que me rodeaba, no podía encontrar paz dentro de mí. Cada vez que Mike se acercaba, llevando agua o colocando pan y sopa sobre la mesa, me tensaba. Cuando extendía la mano para ajustar las vendas de mis brazos, me apartaba bruscamente. No porque me hiciera daño,
sino porque no podía soportar ser tocada, ni siquiera por él. Años de ser tratada como una posesión me habían entrenado para ver cada mano como una amenaza, cada acto de amabilidad como una máscara que escondía hambre. Él nunca se enfadó por mis reacciones. Simplemente asentía, retiraba su mano en silencio y me daba espacio. Esa paciencia era algo que nunca había conocido y, de alguna manera, me dolía en el pecho más que la crueldad. Durante esas semanas, empecé a observarlo. Mike se levantaba antes del amanecer, sus botas crujiendo contra la tierra al salir al campo. Trabajaba con un ritmo constante, su espalda doblada contra el viento, sus manos moviéndose con una fuerza que no venía de la rabia, sino de la disciplina. A veces me sorprendía a mí misma de pie junto a la ventana, viéndolo mientras se movía entre el trigo. Había una extraña belleza en la simplicidad de eso, un hombre y la tierra, unidos por el esfuerzo y la esperanza. Y aunque nunca lo admitiría en voz alta, una pequeña parte oculta de mí lo envidiaba. Envidiaba la forma en que pertenecía a un lugar, la manera en que su vida tenía raíces. Pero incluso mientras sanaba, no podía silenciar la voz dentro de mí. No perteneces aquí. No eres más que una mujer rota que ha sido comprada. Nunca serás más de lo que fuiste. Esa voz se hizo más fuerte cada día, hasta ahogar los sonidos del campo, de los pájaros, incluso la presencia constante de Mike. Una mañana, después de que él se fue a trabajar, tomé mi decisión. Encontré la ropa vieja que había escondido, prendas rasgadas y descoloridas que todavía llevaban el olor de la ciudad. Ponérmelas fue como volver a ponerme mi vieja piel. Me dije a mí misma que no podía quedarme, que no merecía la paz de este lugar ni la paciencia de este hombre. Mi corazón latía con fuerza mientras salía por la puerta, mi cuerpo aún adolorido pero mis pasos decididos. El camino se extendía largo y polvoriento, llevándome de vuelta a la vida que juré haber dejado atrás. Cada paso se sentía como una traición, pero me repetía que era necesario. Mejor traicionarlo ahora que herirlo después, cuando se diera cuenta de que nunca podría darle lo que merecía. Pero entonces escuché pasos detrás de mí. Pasos rápidos y pesados golpeando la tierra. Miré hacia atrás y vi a Mike corriendo hacia mí, su respiración entrecortada, su rostro enrojecido. El pánico me invadió. Aceleré el paso, decidida a escapar antes de que me alcanzara. Cuando finalmente me alcanzó, me giré y lo golpeé en la cara con la palma de la mano, sintiendo el escozor en mi piel. «No me posees», grité, mi voz quebrándose, todo mi cuerpo temblando. «No soy tuya para guardar». Él no levantó la mano. No me gritó. Simplemente se quedó allí, su mejilla enrojecida por la bofetada, su pecho subiendo y bajando mientras recuperaba el aliento. Y entonces, con la voz más tranquila que jamás había escuchado, dijo: 19 millas en esa dirección, de regreso a la ciudad de donde vienes. 1 milla en esa dirección, de regreso a casa. Allí hay comida. Y yo, esperándote. El silencio tras sus palabras pesó sobre mí. Mi corazón retumbaba, pero mi ira comenzó a desvanecerse. Giré la cabeza hacia el camino que conducía de nuevo a la ciudad, tan largo, tan cargado de recuerdos que no quería enfrentar. Luego miré el sendero detrás de él, el que conducía de vuelta a la granja. Solo 1 milla. 1 milla hasta la seguridad. No sé por qué tomé la decisión que tomé. Tal vez fue cansancio. Tal vez fue esperanza. O tal vez fue porque, por primera vez, alguien no me estaba encadenando, sino dándome una elección. Lentamente, me giré y, sin decir palabra, caminé la milla de regreso a casa. Los días que siguieron estuvieron llenos de un silencio extraño. Había elegido la milla que me llevó de regreso a su granja, pero incluso al cruzar de nuevo el umbral de su pequeña casa de madera, me sentí como una intrusa. Cada crujido de las tablas del suelo me recordaba que ese no era mi lugar. Cada olor a pan horneándose o al trigo susurrando con el viento me decía una verdad que no quería enfrentar, que estaba viviendo una vida que no merecía. Mike nunca mencionó lo que había sucedido en el camino. Nunca habló de la bofetada ni de las palabras que le había arrojado. En su lugar, simplemente continuó como si nada se hubiera roto entre nosotros. Cada mañana se levantaba antes del amanecer y salía al campo. Cada tarde regresaba con tierra en las botas, colocaba comida en la mesa y no me pedía nada a cambio. No había ira en él, ni acusaciones, ni exigencias. Y esa bondad me carcomía por dentro. Era más fácil lidiar con la crueldad. La crueldad la entendía.
Pero este amor constante y paciente, derribaba los muros que había construido a mi alrededor, dejándome expuesta y temblando. Intenté devolverle algo en pequeños gestos. Barría el suelo. Lavaba los platos. Aprendía a amasar pan, aunque mis manos torpes lo dejaban duro. A veces él se reía suavemente, se acercaba a ayudarme, sus manos moviéndose con destreza. Pero incluso entonces, nunca cruzó la línea que yo temía. Nunca usó su fuerza para acorralarme, nunca me obligó a pagar sus sacrificios con más de lo que podía dar. Su contención hacía que mi pecho se apretara de culpa. Me quedaba despierta por la noche, mirando el techo de madera, susurrándome a mí misma: no perteneces aquí. No eres una esposa. No eres digna de amor. Pero por más que intentaba convencerme, la presencia de Mike se hacía cada vez más difícil de ignorar. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. Una tarde, mientras estábamos sentados en el porche viendo cómo el sol se escondía detrás de los campos de trigo, dijo en voz baja: la tierra no sana de la noche a la mañana. Siembras la semilla y esperas. Riegas, cuidas, y aún así esperas. Se siente vacía por mucho tiempo, pero un día brotan los brotes verdes. No me miró cuando lo dijo. No hacía falta. Su significado era claro y mi garganta se apretó con palabras que no podía pronunciar. Quería creerle. Quería pensar que podía ser más de lo que había sido. Pero cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de los hombres haciendo fila en mi puerta, sus ojos codiciosos, sus risas. Veía la sonrisa pintada de Madame contando sus monedas. Y me veía a mí misma, una cáscara vacía, vendiendo pedazos de su alma noche tras noche. ¿Cómo podía lavar todo eso con campos de trigo y el sonido de los grillos? Una mañana intenté huir de nuevo, no hacia la ciudad, sino hacia mí misma. Salí temprano de la casa, antes de que Mike se levantara, caminando entre los campos. Los tallos de trigo rozaban mis dedos, cálidos y dorados bajo el sol. Por un momento sentí que algo se movía dentro de mí. Un recuerdo de infancia, tal vez, antes de que la vida me convirtiera en algo que no reconocía. Las lágrimas me ardieron en los ojos, inesperadas e indeseadas. Me dejé caer al suelo, la tierra fresca bajo mí, y por primera vez me permití llorar sin esconderme. Cuando regresé, con los ojos aún rojos, Mike no hizo preguntas. Solo colocó un cuenco de sopa frente a mí y dijo suavemente: la tierra recuerda todo lo que le das. No lo olvida. Crece. Quise decirle que yo no era tierra. Que estaba estéril, arruinada, más allá de salvarme. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. Lo miré, a sus ojos firmes, y por un instante fugaz deseé poder creerle. Esa noche, mientras yacía en la cama mirando el techo, comprendí la verdad que había estado evitando. No estaba huyendo de Mike. Estaba huyendo de mí misma. Y cuanto más tiempo permanecía allí, más difícil se hacía seguir huyendo. Las semanas se convirtieron en meses, y aunque mi cuerpo sanó, mi espíritu seguía encadenado. Me repetía que ahora era libre, libre de Madame, libre de las filas de hombres codiciosos, pero esa libertad se sentía falsa. No podía silenciar la voz en mi cabeza que susurraba una y otra vez: no eres digna de esta vida. No eres más que lo que te hicieron ser. Esa voz se aferraba a mí incluso mientras el trigo crecía alto, incluso cuando el aire se volvía fresco con la promesa del otoño. La bondad de Mike nunca flaqueó. Me dio espacio, me ofreció consuelo en pequeños gestos, una taza de té dejada a mi lado, una silla apartada para mí, palabras sencillas que pesaban más que discursos enteros. Y aunque intenté devolverle algo en la única forma que conocía, él se negó a aceptarlo. No quería nada de mí más que mi presencia. Esa verdad me aterrorizaba más que cualquier crueldad. Porque si de verdad no quería nada, entonces realmente me quería. Y si realmente me quería, yo terminaría rompiéndole el corazón. Empecé a despertar antes que él, sentándome al borde de la cama y mirando el anillo que había puesto en mi dedo el día que compró mi libertad. Brillaba suavemente en la luz de la mañana, no era extravagante, sino simple, firme, como él. Lo giraba entre mis dedos, preguntándome cuánto tiempo pasaría antes de que el peso de mi pasado destrozara la paz que tanto había trabajado por construir. Una noche, mientras él se sentaba junto al fuego reparando una herramienta rota, me descubrí soltando de golpe: ¿por qué yo? Mi voz se quebró, como si la pregunta hubiera estado arañando dentro de mí durante semanas. Pudiste haber encontrado a alguien puro,
alguien sin mancha. Alguien que no haya sido lo que yo he sido. Él levantó la vista lentamente, encontrando mis ojos. No había juicio, ni asco, solo la misma paciencia firme que me había sostenido hasta entonces. Porque, dijo simplemente, no hay nada en este mundo que pueda hacer que deje de amarte. Sus palabras me atravesaron como una flecha. Quise creerlas, aferrarme a ellas como una mujer que se ahoga se aferra a un pedazo de madera. Pero en su lugar, la culpa me aplastó. Sentí las paredes cerrándose, el miedo de destruir la única cosa buena que había conocido. Esa noche, mientras él dormía, me senté a la mesa, con el parpadeo de la lámpara de aceite proyectando sombras en las paredes de madera. Con manos temblorosas, escribí una carta. Mis lágrimas mancharon la tinta, borrando algunas palabras, pero el mensaje era claro: no puedo hacer esto. No puedo ser quien crees que soy. Mereces más que yo. Cuando terminé la carta, me quité el anillo del dedo y lo dejé sobre la mesa. Mi pecho dolía como si hubiera arrancado algo de mí, pero obligué a mis pies a moverse. Abrí la puerta en silencio, el aire fresco de la noche golpeando mi piel, trayendo consigo el aroma de la tierra y el trigo. Sin mirar atrás, di un paso hacia la oscuridad y desaparecí. No regresé a mi antigua vida. Ese capítulo había terminado. Pero tampoco me quedé con Mike. Vagabundeé hasta la ciudad y encontré trabajo como camarera en una pequeña taberna. Los días se desdibujaron entre platos que chocaban, cerveza derramada y el interminable bullicio de extraños. Era un trabajo duro, honesto, nada parecido a la jaula dorada de la que había escapado. Y sin embargo, incluso en medio del ruido y el ajetreo, el silencio me seguía. Porque, por más que intentara enterrarlo, el recuerdo de Mike permanecía. Sus palabras, su paciencia, sus campos dorados bajo el sol, me perseguían como una canción que no podía olvidar. Pasaron así 4 años. 4 años sirviendo platos, fingiendo sonrisas y pretendiendo que el dolor en mi pecho no era real. Nunca supe de él, nunca lo volví a ver, pero no pasó un solo día sin que pensara en él. Y aunque nunca vino a buscarme, a veces me sorprendía mirando hacia la puerta, medio esperando, medio temiendo que apareciera. Pero nunca lo hizo. Los años se desdibujaron como páginas pasadas demasiado rápido. Mis manos se llenaron de callos de cargar bandejas, mi espalda dolía por los turnos largos y mi sonrisa se convirtió en una máscara que usaba para los desconocidos. Pero bajo todo eso, quedaba un espacio vacío dentro de mí, un espacio que ningún trabajo podía llenar. Cada noche, cuando la taberna se quedaba en silencio y el último borracho salía tambaleándose a la calle, me sentaba junto a la ventana y miraba el horizonte oscuro. En algún lugar allá afuera, lo sabía, estaban los campos que había dejado atrás. Y en algún lugar de esos campos estaba un hombre en el que no podía dejar de pensar, por más que lo intentara. Me repetía que había hecho lo correcto, que lo había salvado del dolor de vivir con alguien como yo, alguien rota, alguien manchada. Pero la mentira nunca me convenció del todo. Mi corazón seguía cargando la memoria de sus ojos firmes, de su voz tranquila, de la forma en que se mantuvo en pie incluso cuando lo golpeé. A veces soñaba con él, con sus manos rozando el trigo, el sol brillando sobre sus hombros. Y cada vez que despertaba sentía el mismo dolor, más agudo que antes, porque yo había elegido dejarlo. Fue en una tarde cualquiera, mientras limpiaba las mesas de la taberna, que todo cambió. La puerta chirrió al abrirse y por un momento pensé que era solo otro cliente. Pero cuando levanté la vista, me quedé helada. El hombre que entró no era Mike, pero tenía los mismos rasgos, la misma mandíbula fuerte, los mismos ojos, aunque cansados y apagados. Era mayor, endurecido por años de trabajo, pero no había duda en el parecido. Era el hermano de Mike. Se sentó pesadamente en la mesa, los hombros hundidos como si llevara el peso del mundo. Me acerqué con las manos temblorosas, dejando un vaso de agua frente a él. Mi voz apenas fue un susurro cuando pregunté: ¿qué lo trae aquí? Durante un buen rato no dijo nada. Solo miró el agua, como buscando las palabras. Cuando por fin habló, su voz estaba cargada de pena. Es sobre Mike. Al escuchar su nombre, casi se me doblaron las rodillas. Mi pecho se apretó y me aferré al borde de la mesa para mantenerme firme. ¿Qué? ¿Qué pasa con él?, pregunté, aunque parte de mí no quería escuchar la respuesta. El hombre suspiró, pasándose una mano por la cara. No ha estado bien. Desde que te fuiste cambió.
Se quedó en la granja, esperando. Cada día trabajaba los campos, y cada noche se sentaba en ese porche mirando el camino, como si pudieras volver. Nunca habló con ira. Nunca gritó, pero la espera lo rompió. Ahora está más delgado, más débil. Ya no sonríe como antes. Las lágrimas me ardían en los ojos, nublando la habitación a mi alrededor. Mi corazón dolía con cada palabra, cada una golpeando como un martillo las paredes que había construido alrededor de mi culpa. Mike había pasado años esperando, sin seguir adelante, sin reconstruirse. Había puesto su paciencia en una mujer que huyó de él y, a cambio, se había quedado solo. Intenté hablar, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Mis labios temblaban, mis manos se agitaban. ¿Por qué me está diciendo esto?, logré preguntar al fin, aunque mi voz se quebró a mitad. Su hermano me miró fijamente, con una expresión cansada pero honesta. Porque él nunca dejó de amarte. Y te guste o no, él merece saber si alguna vez tú lo amaste a él. La taberna a nuestro alrededor se desvaneció en silencio. Las charlas de los clientes, el ruido de los platos, todo se deshizo hasta que solo quedó el peso de esas palabras. En ese momento comprendí la verdad de la que había estado huyendo todos estos años. No me había ido porque no me importara. Me había ido porque me importaba demasiado. Porque tenía miedo de arruinar la única cosa pura que me habían ofrecido. Pero al irme, lo había herido de una forma mucho más profunda de lo que jamás imaginé. Cuando su hermano se levantó para irse, lo tomé del brazo, mi voz apenas más que un susurro. ¿Dónde está? Él me miró un largo momento y luego habló suavemente. Sigue en la granja. Sigue esperando. Cuando se fue, me quedé congelada donde estaba, mis lágrimas cayendo sobre el suelo de madera. Todos los años huyendo, escondiéndome, enterrando mi corazón bajo trabajo y silencio, todo había sido en vano. Porque por más lejos que fuera, la verdad me seguía. No había estado huyendo de Mike. Había estado huyendo de la parte de mí que deseaba ser amada. Y de pronto, supe lo que tenía que hacer. La noche después de que el hermano de Mike se fue, no pude dormir. Me senté en la pequeña mesa de madera de mi habitación alquilada sobre la taberna, mirando la carta que había escrito años atrás, la misma que dejé sobre la mesa de Mike junto con el anillo. El recuerdo volvió en oleadas, golpeándome tan fuerte que casi me quitó el aire del pecho. Sus palabras, su paciencia, su amor inquebrantable resonaban más fuertes que nunca. Durante años me convencí de que irme había sido un acto de misericordia. Que al marcharme lo había salvado del dolor inevitable de estar atado a alguien como yo. Pero la verdad era más fría, más dura y más cruel. Yo tenía miedo. Miedo de la felicidad, miedo de la confianza, miedo de la vulnerabilidad que exige el amor. No era a mí que a quien estaba protegiendo, era a mí misma. Había huido de lo que más me aterraba, la posibilidad de pertenecer por fin a algún lugar. Mientras la noche avanzaba, me encontré guardando en una pequeña bolsa lo poco que tenía. Mis manos temblaban con cada pliegue de tela, con cada objeto guardado. El miedo luchaba con la esperanza en mi pecho, y por un instante pensé en dar marcha atrás, en quedarme en la seguridad de mi existencia adormecida. Pero entonces imaginé a Mike, delgado, esperando, con sus ojos buscando el horizonte cada noche, y la decisión se endureció dentro de mí como hierro. Ya no podía permitir que mi miedo dictara mi vida. Ya le había robado demasiados años. Cuando amaneció, dejé atrás el pueblo. El camino se extendía interminable frente a mí y cada paso se sentía como castigo y absolución a la vez. El sol subía, calentando los campos, y con cada milla mi corazón latía más fuerte, como si supiera que caminaba hacia la única verdad que había conocido. Cuanto más me acercaba a su granja, más recuerdos volvían, el olor del trigo, el crujido del porche, la forma en que sonó su voz cuando dijo, «Eso pesa una milla hasta casa». Mi garganta se apretó cuando la silueta familiar de la casa apareció en el horizonte. Se veía más pequeña de lo que recordaba, desgastada por los años. Los campos que antes brillaban dorados ahora parecían más delgados, como si estuvieran descuidados. Mi corazón dolió al verlos, sabiendo que reflejaban al hombre que los había cuidado, solo, esperando a alguien que lo había abandonado. Mis pasos se hicieron lentos al llegar a la cerca, mis dedos rozando la madera gastada. Mi respiración era superficial, mi cuerpo congelado entre el impulso de huir y la necesidad desesperada de avanzar. ¿Y si ahora me odiaba?
¿Y si los años habían endurecido su corazón y lo único que me esperaba era ira y decepción? Casi me di la vuelta. Pero entonces recordé las palabras de su hermano: él nunca dejó de amarte. Y con las piernas temblando, me obligué a pasar por la puerta. El patio estaba en silencio, el único sonido era el suave susurro del viento entre los cultivos. Subí al porche, las tablas crujiendo bajo mi peso, y levanté la mano para golpear. Durante un largo momento dudé, mis nudillos suspendidos sobre la puerta. Y entonces, antes de perder el valor, golpeé suavemente. El sonido resonó en la quietud. Mi corazón retumbaba en mi pecho, más fuerte que cualquier ruido que hubiera conocido. Pasos lentos y pesados se escucharon adentro, y luego la puerta chirrió al abrirse. Ahí estaba él. Mike estaba en el umbral, más delgado de lo que recordaba, su rostro marcado por los años de espera. Sus ojos, antes brillantes de fuego, parecían apagados por el tiempo. Pero cuando se encontraron con los míos, vi un destello, una chispa que nunca se había apagado del todo. Sus labios se abrieron, pero no salieron palabras. Simplemente se quedó ahí, mirándome como si no pudiera creer que yo era real. Las lágrimas me llenaron los ojos y mi voz se rompió al susurrar las palabras que debí decir años atrás: lo siento. Fui una cobarde. Pero si todavía me quieres, estoy aquí ahora. El silencio se extendió entre nosotros, pesado y tembloroso. Y entonces, lentamente, la mano de Mike se alzó, callosa y temblorosa, como si temiera que yo desapareciera como un sueño. En ese único momento supe, pasara lo que pasara después, no volvería a huir por un largo momento, ninguno de los dos se movió. El peso de 4 años perdidos flotaba en el aire, presionándonos como el silencio antes de una tormenta. Podía ver la vacilación en sus ojos, el dolor que permanecía, las preguntas que no se atrevía a pronunciar. Pero detrás de todo eso seguía esa misma paciencia firme, magullada, golpeada, pero intacta. Mike siempre había sido un hombre de pocas palabras y ahora no dijo nada. En su lugar, dejó su mano suspendida entre nosotros, esperando a que yo la tomara. Cuando mis dedos finalmente tocaron los suyos, fue como si la presa dentro de mí se rompiera. Toda la culpa, la vergüenza y el desprecio por mí misma que había cargado durante años se derramó en forma de lágrimas que corrían por mi rostro. No te merezco, solté entrecortada, las palabras escapándose antes de que pudiera detenerlas. Nunca te merecí. Pero no puedo seguir huyendo. No puedo seguir fingiendo que no quiero volver a casa. Él me observó, su rostro ilegible por un momento, y temí que cerrara la puerta, dejándome de pie en la sombra de todo lo que había hecho. Pero entonces, lentamente, sus labios se curvaron en la sonrisa más leve, cansada, frágil, pero real. Volviste, dijo simplemente, como si esas 3 palabras respondieran cada pregunta, sanaran cada herida. Lloré con más fuerza, mis rodillas casi cediendo, pero él me sostuvo, sus brazos firmes y cálidos al rodearme. Hundí mi rostro en su pecho, inhalando el olor familiar a tierra y grano que lo envolvía. Era como volver a respirar después de años de asfixia. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía a salvo. No porque el mundo hubiera cambiado, no porque hubiera borrado mi pasado, sino porque había decidido dejar de huir de él. Dentro de la casa, casi nada había cambiado. La misma mesa de madera, las mismas sillas gastadas, el mismo fuego pequeño ardiendo en la chimenea. Pero noté algo de inmediato. Sobre la repisa estaba el anillo que había dejado, intacto, esperando. Mi respiración se entrecortó al tomarlo y girarlo entre mis manos. El metal estaba frío contra mi piel, y aún así ardía de significado. No lo había vendido. No lo había escondido. Lo había mantenido a la vista, como desafiando a la esperanza a sobrevivir al paso de los años. Lo guardé, dijo suavemente, de pie detrás de mí. No porque pensara que volverías, sino porque quería recordar la promesa que hice: amarte, aunque significara esperar toda una vida. Esas palabras derrumbaron lo poco de resistencia que me quedaba. Con manos temblorosas, me deslicé el anillo de nuevo en el dedo. Ahora se sentía más pesado, no por el metal, sino por todo lo que cargaba, los años perdidos, el dolor soportado, el amor que se había negado a morir. No sé cómo ser lo que mereces, susurré al volverme hacia él. Pero lo intentaré. Cada día, lo intentaré. Si me dejas. Los ojos de Mike se suavizaron, la chispa en ellos brillando con más fuerza ahora,
como si los años de espera finalmente hubieran encontrado su propósito. Nunca quise algo perfecto, dijo. Solo quería a ti. Y en ese momento comprendí que el amor nunca había sido cuestión de merecerlo o de perfección. No se trataba de borrar cicatrices ni de reescribir el pasado. Se trataba de elegirse el uno al otro, una y otra vez, sin importar el peso de las millas entre nosotros. Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre los campos, me senté junto a Mike en el porche. El aire estaba fresco, el trigo se mecía suavemente con la brisa y, por primera vez en años, me permití respirar. Sin más huidas. Sin más escondites. El camino detrás de mí era largo y estaba lleno de errores, pero el sendero frente a mí se extendía claro, un paso a la vez, un día a la vez, una elección a la vez. Apoyé mi cabeza en su hombro, mi mano descansando en la suya, el anillo brillando tenuemente a la luz de la luna. Y por primera vez, susurré la verdad en voz alta, dejándola envolvernos como el aire de la noche. Estoy en casa.